Qué gusto verlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias pues por abrir este espacio. Bueno, voy a comenzar entonces con esta charla que se llama Las 7 claves de la innovación social y voy a comenzar con una historia. ¿Listo? 1 de diciembre de 1955, una señora afrodescendiente de estatura media llamada Rosa Parks en Montgomery, Alabama, pues salió de trabajar, salió cansada de trabajar porque era costurera. Trabajó todo el día de costurera en una empresa en donde fabricaban vestidos y esta señora pues se paró a esperar su bus y paró su bus y se subió al bus. En esa época las 4 primeras filas estaban reservadas para las personas blancas y las filas del fondo estaban reservadas para las personas de color, las personas negras. Entonces esta señora pues estaba muy cansada y lo que hizo fue sentarse en la mitad. Se sentó en la mitad, igual no había ningún blanco de pie y el bus siguió andando. Al cabo de unas cuadras se fue subiendo más gente y más personas se fueron subiendo al bus y de pronto se subieron unos blancos. Por lo que el conductor del bus dijo, oiga, por favor, señores, ustedes, las personas de color que están allá atrás, se me paran por favor porque hay unos blancos que necesitan la silla. Las personas de color, los negros, no escucharon, entonces le tocó al señor del bus parar y dijo, oiga, señores, ustedes están ocupando una silla que no les corresponde, me hacen el favor y se ponen de pie porque hay blancos que se quieren sentar. De los 3 negros que estaban sentados, 2 se pararon y Rosa Parks que se quedó sentada. El conductor le dijo a Rosa Parks, señora, le estoy hablando, me hace el favor y se pone de pie porque hay un blanco que necesita su silla. Y Rosa Parks lo que dijo es, no lo voy a hacer. El conductor le dijo, pues si no lo hace voy a llamar a la policía. Y Rosa Parks le dijo, pues llame a la policía. El conductor se bajó del bus, fue y buscó a 2 policías, subieron los 2 policías y le dijeron a Rosa Parks, oiga señora, me hace el favor y se para porque hay un blanco que necesita sentarse. Y Rosa Parks le dijo, no me voy a parar. Los policías le dijeron, ¿por qué no se quiere parar? Y Rosa Parks le contestó, ¿por qué nos maltratan? Y el policía dijo, no sé, pero así es la ley y usted queda arrestada. En ese momento la arrestó. Casi 9 años después se firmó la ley antisegregación, donde se quitaba la segregación racial de Estados Unidos. Esta señora recibió medalla de oro del Congreso, fue la primera mujer en ser velada en el Capitolio de Washington y la segunda afrodescendiente en ser velada en el Capitolio de Washington. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué hizo esta persona? Que tuvo que haber pasado desde ese momento, desde ese pequeño acto de rebeldía, en donde dijo no me voy a parar, hasta que se firmó el fin de la ley de segregación. Pues vamos a verlo a continuación. ¿Listo? Vamos a ver las 7 claves de la innovación social. Y aquí quiero dejar claridad. Y es que cuando hablamos de innovación social, en realidad hablamos de innovación. Toda innovación debe ser social. ¿Por qué? Porque la innovación es todo cambio, toda mejora basada en conocimiento, basada en investigación que genera valor para la sociedad. Así pues, toda innovación debe ser social. La innovación es antropocéntrica, siempre debemos mejorar la vida de las personas, la vida de una comunidad, entonces siempre la innovación va a ser social. Ahí quiero dejar la claridad porque pues el título de nuestra conferencia es sobre innovación social, pero en realidad toda innovación debe ser social. Siempre debemos hacer algo por los demás y cuando ustedes hagan una mejora de un proceso, cuando hagan algo bueno por alguien, pues ustedes deben decir, ¿qué estoy agregando a la sociedad? En sus empresas, en sus empleos. Cuando ustedes salgan ya a trabajar, ustedes deben preguntarse todo el tiempo, ¿qué estoy haciendo por la gente? ¿Qué es eso que estoy aportando a la sociedad? Y vamos a ver 7 claves muy importantes que nos van a decir cómo hacer innovación. ¿A alguno de ustedes le interesaría hacer innovación? En sus empresas, en su carrera, en su universidad, como empleados, como familia. ¿Les gustaría hacer innovación o no? ¿Sí? Listo. Vamos a ver cómo hacer innovación. Primera fase y primer paso es desafiar. ¿Qué hizo la señora Rosa Parks cuando le pidieron la silla? Desafió. Habían leyes que decían que los negros se tenían que parar y la prioridad eran los blancos. Era la ley. Pero el hecho de que sea ley la hace buena, el hecho de que exista la ley la hace correcta, no. Rosa Parks dijo no, no lo voy a hacer, voy a desafiar. Entonces la innovación tiene 3 componentes. Oportunidad, multiplicado por creatividad, multiplicado por ejecución. Toda innovación nace con una oportunidad de mejora, con una oportunidad de cambio, mirando qué es eso que puedo cambiar, qué es eso que está mal. Y la sociedad no es perfecta, en este momento las condiciones no son perfectas, hay muchas oportunidades de cambiar, ¿no? En nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en la universidad.
Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que mejorar. Pero las personas innovadoras no simplemente dejan que pase el tiempo y ya, sino las personas innovadoras hacen una pausa y dicen, un momento, esto no está bien, vamos a parar y me voy a preguntar ¿por qué? ¿Por qué suceden las cosas? La innovación parte del desafío. Por eso es que es fantástico cuando los estudiantes son preguntones, ¿no? Y desafían y dicen, no, un momento, no estoy de acuerdo, profesor, pero ¿por qué eso es así? Eso es fantástico, porque significa que ustedes no están comiendo enteros, sino están cuestionando. Y el cuestionamiento de decir por qué sucede lo que sucede, nace el desafío. Y a partir del desafío nace la innovación. ¿Estamos? Entonces, hay 4 niveles de innovación. Existe la innovación incremental, la innovación arquitectural, la innovación disruptiva y la innovación radical. La innovación radical es aquella que cambia el mundo, aquella que transforma la sociedad. Pero yo no puedo esperar haciendo una innovación que transforma el mundo sin antes haber hecho una innovación incremental, pequeñas mejoras. No esperen ustedes transformar el mundo si ni siquiera son capaces de cambiar un proceso, hacer algo en la casa, decir, oiga, estamos gastando de más el agua, pues hagamos esta mejora. Oiga, ¿qué tal si mejoramos este proceso en la empresa? Hacer pequeñas mejoras. La primera invitación es que debemos hacer cambios e innovaciones incrementales, pequeñas mejoras para lograr hacer innovaciones grandes. Y todo comienza con el desafío. Decir, un momento, aquí hay algo que está mal, vamos a cambiarlo. Cuando la señora Rosa Parks la meten a la cárcel, porque la metieron en la cárcel ese día y pasó la noche en la cárcel por no ponerse de pie para darle la silla a una persona blanca, pues esta persona lo primero que hizo fue llamar a su mamá. Llamó a su mamá y con tan buena fortuna que la señora Rosa Parks no era cualquier persona. Era una persona que servía en su comunidad, era una persona que servía en su iglesia porque pertenecía a una comunidad cristiana bautista, y la comunidad cristiana bautista y las religiones en general tienen algo bonito y es que tiene como una hermandad, ¿no? Y se apoyan entre ellos y todos se ayudan los unos a los otros. Pues cuando alguien dijo, oiga, nuestra hermana Rosa Parks la metieron a la cárcel, todo el mundo empezó a decir, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y se empezaron a generar llamadas y empezaron a decir, se metieron a la cárcel a Rosa Parks y es una injusticia, oigan, metieron a la cárcel a Rosa Parks. Porque Rosa Parks no fue la primera que se negó a ceder la silla a una persona blanca. Seguramente ya existían muchas personas que lo habían hecho. Pero ¿por qué Rosa Parks tuvo tanto éxito? Porque era querida en su comunidad, porque era respetada, porque la gente la admiraba y porque tenía una red de contactos bastante amplia. Ella empezó con un desafío. Ustedes que están estudiando administración de empresas saben que uno de las representantes máximos en temas de administración es Genba Teishi Ono, por allá en inicios de los años 1900 con Toyota, ¿no? En Toyota pues se inventó un proceso para optimizar y ser más eficiente a la hora de construir y hacer los carros. Pues Teishi Ono se inventa una metodología cada vez que llega una persona a ser parte del equipo de Toyota, pintan un círculo en el piso y le dicen al ingeniero o al nuevo empleado, párese en ese círculo y observe. ¿Pero cómo así? Solo observe y pregúntese por qué. Y Teishi Ono dice, la pregunta más importante es ¿por qué? Observe lo que está pasando y diga ¿por qué suceden las cosas? Y si ustedes leen el libro de Simon Sinek, empieza por el por qué, se van a dar cuenta que la frase más importante es ¿por qué? El por qué genera un desafío. Cada vez que vean algo, digan ¿por qué? Y la respuesta no puede ser porque sí, porque así son las reglas, porque así es la ley, porque así alguien se lo inventó, porque ese proceso ya estaba inventado durante muchos años. Eso se tiene que cambiar y ustedes tienen que decir ¿por qué? Hay muchas dificultades hoy en día, pero ustedes tienen que observar la realidad y decir, ¿por qué? Con esa simple pregunta pueden comenzar una revolución como la que comenzó Rosa Parks, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué nos maltrata? La segunda clave de la innovación va a ser empatizar, y esto es clave. El señor Tim Brown, el CEO de IDEO, dice, lo primero que se necesita para innovar es estar inspirado y la inspiración comienza con la empatía. La empatía es fundamental para generar un cambio.
Porque si yo quiero generar un cambio que es antropocéntrico y que es social, tengo que sentir lo que siente el doliente. Tengo que tratar de determinar, oiga, ¿qué está sintiendo esa persona? ¿Cómo se siente, no? La empatía tiene 4 fases. En primer lugar, yo lo que hago es conectarme con esa persona. Me conecto con la persona y trato de entender qué es lo que siente. Yo me meto en el sentimiento de esa persona. No es simplemente decirle a alguien, veo que estás triste y le da una palmadita de lejos, sino yo me voy a poner triste con esa persona y voy a sentir lo que siente esa persona. Y cuando Rosa Parks estaba en la cárcel, las personas sintieron empatía por Rosa Parks. No dijeron, una persona la metieron en la cárcel, uno más. No. Dijeron, oiga, nuestra amiga, nuestra hermana está en la cárcel, yo siento lo que siente esa persona y la empatía me hace actuar. Porque es diferente uno decir, esa persona está sufriendo, no me importa. A decir, esa persona sufre, pero me importa. No sé si alguno de ustedes, que ustedes son muy jóvenes, pero cuando veíamos Sábados Felices, había una sección pues que a mí me hacía reír mucho, en donde estaban 2 personas sentadas y de pronto había un viejito por ahí casi que a punto de resbalarse y los señores decían, uy, ese viejito se va a caer, póngale cuidado que se va a caer. Oiga, pero la gente sí es indolente, ¿no? Nadie ayuda a esa persona, no, póngale cuidado que se va a dar un porrazo, oiga, pero qué pesar, la gente cómo es así con ese pobre viejito, nadie es capaz de ayudar. ¿Eso será empatía? No, empatía es sentir lo que siente esa persona y eso me lleva a la acción y no quedarme sentado mirando que se va a caer, sino hago algo y digo, voy a hacerlo, voy a ayudarle a esta persona. Entonces, si no fuera por la empatía, no se hubiera regado la ola y la gente no hubiera dicho, oiga, Rosa Parks está en problemas, hagamos algo por ella, ¿sí? Cuando Rosa Parks llama a su mamá, pues el reverendo de su iglesia convoca una reunión de medianoche y empieza a regarse la ola. Empieza todo el mundo a saber que Rosa Parks estaba en la cárcel. Alguno de sus contactos llamó a uno de sus amigos y tan buena fortuna que uno de sus amigos era el reverendo Martin Luther King. El doctor Martin Luther King se entera que era un reverendo muy famoso que tenía una iglesia muy grande, se entera que Rosa Parks está en la cárcel y dice, voy a ayudar y hagamos una reunión. Lo que planean ellos es que, como el incidente pasó en un bus y la señora Rosa Parks la metieron en la cárcel por no ceder el puesto a una persona blanca en un bus, pues desde el lunes vamos todos a ponernos de acuerdo y no vamos a coger ningún bus. A nosotros se nos respeta. Y los negros desde ese lunes no cogieron ningún bus. El primer bus pasó vacío, nadie lo cogió. El segundo bus pasó vacío, nadie lo cogió. Eso fue el lunes. El martes nuevamente pasaron vacíos los buses y nadie se subía al bus. Pues fue fantástico, ¿no? Porque la comunidad negra se unió y dijo, no vamos a tomar ningún bus hasta que nos respeten. Hicieron esto por Rosa Parks, pues nosotros vamos a causar un boicot en la ciudad de Montgomery y no vamos a coger ningún bus hasta que esto cambie. Esto duró más o menos 15 días y nadie cogía un bus. Los negros iban caminando a su trabajo, entre ellos compartían el carro, se turnaban, pero no cogían ningún bus. Pues esto causó un impacto económico en la ciudad porque la gente empezó a dejar de recibir dinero, los conductores empezaron a dejar de recibir dinero, la ciudad empezó a dejar de recibir dinero. Y pues ya se empezaron a dar cuenta que el problema era grave. Pero eso no se hubiera logrado sin la empatía, sentir lo que siente la otra persona y tratar de decir, oiga, esta persona está en problemas. La tercera clave de la innovación social, es construir sobre lo construido. Rosa Parks no fue la primera persona que se negó a dar el asiento en la silla. Rosa Parks no fue la primera persona que protestó por sus derechos civiles. Inclusive se dice que hace muchos años el señor Frederick Douglass, una persona que era esclava, ¿sí? Porque recordemos, Estados Unidos es potencia y fue potencia por muchos años gracias a la esclavitud, tristemente. ¿De dónde viene el racismo? Básicamente los países europeos, cuando iban a conquistar a otros países como en África o inclusive América, querían justificar que podían maltratar a las colonias en donde llegaban y que podían hacer lo que quisieran con estas personas y ponerlos a trabajar y hacer con ellos lo que quisieran. Entonces justificaban, porque había una polémica, oiga, pero son seres humanos, y ellos justificaban diciendo, nosotros somos superiores. Y ahí es donde nacen las castas y nace
esa imagen de superioridad de que el hombre blanco europeo es superior a las otras colonias. Simplemente lo hacen para justificar una serie de maltratos que hicieron contra las colonias, especialmente en África. Pero entonces Estados Unidos comienza a secuestrar negros de África y los comienza a poner en las algodoneras. Y empieza a trabajar en algodón y empiezan estas personas a estar esclavizadas y a trabajar por el algodón. Y Estados Unidos fue potencia mundial en temas de algodón gracias a esa mano de obra. En esa época, el señor Frederick Douglass se escapó. Sus padres y sus abuelos habían sido esclavos y los habían secuestrado del África, literalmente secuestrado, y este señor se escapó. Se fue a Nueva York, donde no había esclavitud, y se sintió libre. Y este señor tenía un don, y era que convencía y hablaba, y tenía el don de la palabra. Y la gente decía, pero una persona de color, ¿cómo nos va a hablar con esta autoridad? Pues sí, este señor lo hacía con autoridad y convencía a la gente. Tanto así que como cuando comienza la guerra civil en Estados Unidos, pues la parte de Estados Unidos estaba perdiendo y decían necesitamos más fuerzas. Este señor Frederick Douglass convence a Abraham Lincoln y le dice, necesita ganar la guerra, ponga a los esclavos a pelear por usted y los esclavos van a hacer que gane la guerra. El señor Abraham Lincoln firmó la ley de abolición, quitó la esclavitud, los negros empezaron a militar para los Estados Unidos y ganaron la guerra. Desde ese momento se prohíbe la esclavitud en Estados Unidos, en otras partes del mundo posteriormente se va prohibiendo la esclavitud y este señor fue el precursor de eso, este señor lo hace. Cuando ustedes hacen innovación tienen que basarse en lo que ya hay, no puede empezar de cero. Hay un libro de Stephen Johnson que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas?, que habla del posible adyacente. El posible adyacente habla de, yo no puedo crear una tecnología sin basarme en tecnologías anteriores. ¿Cómo nace YouTube? Si YouTube hubiera salido a la luz 10 años antes de su origen, no hubiera funcionado, porque YouTube para funcionar necesitaba primero Internet, ¿cierto? Necesitaba computadores. Entonces, alguien tuvo que haber inventado Internet, alguien tuvo que haber inventado computadores, alguien tuvo que haber inventado streaming, alguien tuvo que haber inventado la tecnología para hacer videos, alguien tuvo que haber inventado la tecnología para transmitir videos, y así nace YouTube. Todas las innovaciones siempre dependen de innovaciones anteriores. La innovación social que hace Rosa Parks junto a Martin Luther King no funcionó sola, funciona con unas bases que ya tenían los antepasados, en este caso el señor Frederick Douglass. Siempre que ustedes hagan innovación hay que mirar el contexto. ¿Qué es lo que está pasando y qué hay? Yo quiero hacer un cambio, ¿qué hay? ¿Alguien ha hecho lo que yo quiero hacer? ¿Ya hay algo sobre esto? Cuando el señor Naotochi Kihara, el fundador de Sony, quería inventar algo nuevo, hizo algo, se fue a Nueva York. En los años 60, años 70 se fue a Nueva York y empezó a ver a todas estas personas que tenían un radio aquí gigante en el hombro, ¿no? Y empezó a ver a los guetos, a los raperos que andaban con su radio gigante aquí en el hombro, cantando y rapeando y con su beat. Y eso era una cultura totalmente respetable. Y él dijo, aquí hay un contexto, aquí hay algo que puedo hacer con estas personas. Imagínense ustedes un montón de gente andando por las calles con su radio aquí en el hombro y andando aquí con el beat y escuchando el beat y metido en su música. Pues este señor que venía desde lejos, desde Japón, se le ocurrió una maravillosa idea. ¿Qué se le ocurrió a este señor? ¿Inventar qué? ¿Qué inventó? El Walkman, ¿cierto? El famoso Walkman, en donde ya no tenía que tener un radio aquí de 50 centímetros de ancho, sino ya me pongo unos audífonos y escucho un Walkman. Toda esa innovación la hace basándose en un contexto, en qué hay, qué han hecho antes de mí, qué ha pasado antes de mí. Entonces, la clave número 5 es construir sobre, la clave número 3, perdón, es construir sobre lo construido. Frederick Douglass dijo, la felicidad del hombre blanco no puede ser comprada por la miseria del hombre negro. Sé que es un tema bastante amplio, pero fijémonos que esto es innovación social, estos son cambios, porque la innovación social es cualquier cambio que aporte y que genere valor para la sociedad. Y esto está generando valor para la sociedad. La cuarta clave de la innovación es hacer equipos. Por bueno que usted sea, no puede trabajar solo, necesita un equipo, complementariedad, necesita a alguien que le ponga los pies en la tierra. Si usted es una persona creativa, usted se tiene que juntar con una persona que ejecuta. El concepto de las abejas, que son el animal más importante del mundo, tiene 3 roles, ¿no? Están las abejas reinas, están las abejas exploradoras y las abejas obreras. Si todas en la colmena fueran obreras y trabajaran juiciosos, pues no funcionaría la colmena. Si todos fueran supervolados, exploradores y se la pasaran polinizando de un lado al otro, pues tampoco funcionaría. ¿Qué se necesita en un equipo innovador? Complementos. El problema es que siempre nos juntamos con personas exactamente igual a uno, ¿no? ¡Qué pereza!
Qué pereza uno andar siempre con el mismo y la persona que es igualita a uno. La innovación parte de la complementariedad y en equipos de innovación e ideación se dice que la regla es 60% personas expertas y 40% personas que no saben del tema, porque así nacen las mejores ideas. Porque el problema de alguien cuando se cree que se las sabe todas es pues que ya me las sé todas y pues no voy a dar ninguna idea nueva, no se me ocurre nada raro porque ya me las sé todas. En cambio otras personas que dicen no, yo no me las sé todas, pero se me ocurren unas ideas maravillosas. Entonces la cuarta clave es hacer equipo, vamos a cooperar en masa. La antropóloga Margaret Mead, que es una antropóloga que falleció creo que este año falleció, le preguntaron alguna vez, doctora, ¿cuál es la prueba de que el ser humano es la especie dominante de la Tierra? ¿Cuál es la prueba? Y esta señora que ha estudiado toda la antropología y la historia de la humanidad, pues uno esperaba que la persona dijera, que Margaret Mead dijera, pues el lenguaje, o que dijera, no sé, los edificios, los carros, las naves espaciales. Esta señora dijo, la prueba es un hueso roto. ¿Un hueso roto? ¿Cómo así que un hueso roto? Sí, la prueba de la dominancia de la humanidad es un hueso roto. ¿Por qué? Porque este hueso roto de un ser humano se volvió a reconstruirse, se curó. ¿Cómo así, doctora? Sí, cuando ustedes ven un lobo que se le parte una pata y está en una manada, al lobito se le partió la pata, pues ¿qué pasa con ese lobo? Se muere, los otros lobos no lo van a curar, no se van a devolver a arrastrarlo, no lo van a cargar, no lo van a cuidar. Lo siento, mi vida es mi vida, yo sigo para adelante y ese lobito que se le rompe una pata, se murió. Si a una palomita, a un pajarito se le rompe una alita, ¿qué pasa? Se muere. Nadie lo va a cuidar, nadie le va a reparar, nadie le va a curar su alita. Pero el ser humano tiene la capacidad de cooperar, sentir empatía y cooperar en masa. Por más malo que usted sea, si a usted se le rompe un pie o una mano, habrá alguien que lo cuide, ¿cierto? Y habrá alguien que se preocupe por usted y que lo saque adelante mientras usted está ahí en ese estado de invalidez, lo va a sacar adelante y le va a dar de comida y lo va a cuidar, ¿cierto? Y va a venir a traer su excusa médica aquí en la universidad mientras usted está ya convaleciente. Pero si fuéramos animalitos, pues simplemente quedamos solos y nos morimos. Entonces la prueba más grande de que los seres humanos somos dominantes es que cooperamos en masa y sabemos cooperar unos a los otros. Y cooperamos con desconocidos. Usted va por la calle, una persona se cayó, se da un vistazo, usted no se pone a mirar, ¿será que la conozco? ¿Será mi mamá? No, a usted no le importa, usted la va levantando. Porque cooperamos en masa, ¿sí? Charles Duhigg en su libro El poder de los hábitos habla de los vínculos débiles. Que los vínculos débiles son poderosos, porque nuestra familia es pequeña y con nuestra familia tenemos vínculos fuertes. Pero con personas lejanas tenemos vínculos débiles. Y usted es capaz de colaborar con personas con que tiene vínculos débiles. ¿Cómo así? No, pues mira, es que tengo un trabajo, ¿qué tal si recomiendas al amigo de mi amigo? Uno dice, sí. ¿Lo conozco? No. Tengo un vínculo débil con esa persona, pero soy capaz de ayudarlo, porque los seres humanos nos ayudamos entre nosotros. Entre los seres humanos tenemos cooperación. Y eso hace que trabajemos en equipo. Y cuando trabajamos en equipo, lo que hacemos es llegar más lejos. Si caminas solo, irás más rápido, y si caminas acompañado, llegarás más lejos. Cuando Rosa Parks y su madre llamó a los reverendos y Martin Luther King se enteró de esto, pues este señor llamó a otras personas, abogados, políticos, personas reconocidas del momento, y todos hicieron equipo. Y todos hicieron una presión social y política en ese momento para terminar con la ley de segregación. La ley de segregación lo que hacía era, somos iguales, ¿cierto? Porque la 14ª enmienda decía, todos los ciudadanos son iguales ante los ojos de Dios, pero separados. Entonces los negros toman agua aquí, los blancos aquí. Los blancos van a esta sala de cine, los negros aquí. Eso seguía siendo racismo, eso es segregación racial. Y lo que quería Martin Luther King en su discurso, que era un orador fantástico, repetía y decía, vamos a quitar la ley de segregación racial con protesta pacífica, ¿sí? Porque no quiero que me entiendan que desafiar y ser rebelde es romper las cosas o destruir las cosas, sino este señor decía, vamos a hacerlo con protesta pacífica, vamos a hacer las cosas con amor. Y lo lograron. La quinta clave de la innovación social es enfocarse. Y esto es clave. Este señor tenía un foco, tenía un objetivo totalmente claro, que era acabar con la ley de segregación racial. Y eso no pasó de la noche a la mañana, no pasó de un momento para otro, lo tenía en su mente y se enfocaba y todo el tiempo hablaba de eso.
Todo el tiempo hablaba de enfocarse. Hay un libro muy interesante que es La única cosa de Gary Weller, en donde habla que si usted quiere ser exitoso en la vida, enfóquese en una cosa, en una sola cosa. Porque yo sé que uno hace su lista de sueños y uno dice, no, pues quiero ser millonario, quiero tener un carro, quiero que la mejor esposa, el mejor en la universidad. Pone un montón de cosas, ¿y cuál cumple? Cuando usted está el 31 de octubre comiéndose las 12 uvas, pues usted pide 12 deseos y usted dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y a diciembre usted dice, ¿cuál de esas cumplí? Por ahí ninguna, ¿cierto? Alguna vez lo entendí y dije, ¿sabe qué? No voy a pedir 12 deseos, voy a pedir un deseo. Y ese va a ser mi propósito. Y me lo voy a trazar y lo voy a escribir y me lo voy a poner aquí en la frente y voy a perseguir ese propósito. Cuando llegó como a julio, yo dije, ya cumplí mi propósito, ahora me puedo poner otro. Pero es mucho mejor ponerse un solo propósito y cumplirlo a ponerse 12 propósitos y no cumplirlo. Entonces es muy importante que usted encuentre cuál es ese propósito y trabaje arduamente por ese propósito. Cuando ustedes leen el libro Obligado para Administración, que es Gira la Rueda del señor Jim Collins, habla de los 3 círculos. ¿Cómo encontrar un propósito? Y Jim Collins hace la comparación del concepto del erizo. Hay una fábula muy famosa del erizo y el zorro. El zorro es muy activo y busca aquí, busca allá, y se mueve de un lado, se mueve al otro, y tiene 1000 propósitos, y este y lo otro. El erizo tiene un solo propósito. Y cuando se pone un propósito, lo cumple. Cuando pelea el erizo y el zorro lo ataca aquí, lo ataca allá, lo ataca aquí, le ataca por encima, por el lado, y el erizo tiene un solo propósito: protegerse. Se enrosca y saca sus púas. Nada más, no hacen nada más. El zorro por un lado, el zorro por el otro, el zorro por arriba, el zorro por abajo. ¿Quién gana la pelea? El erizo, porque su único propósito era protegerse. Y el zorro se desgastó tanto tratando de maltratarlo por varios lados que se maltrató totalmente él mismo, y perdió la pelea. El señor Jim Collins dice que hay 3 círculos para encontrar su propósito. Si usted todavía a estas alturas, que es normal porque somos jóvenes, ni siquiera yo a veces lo tengo, y una persona de 60 años puede que no tenga su propósito en la vida, pero Jim Collins nos dice cómo encontrar un propósito. Hay 3 círculos. Lo primero, identifique qué le apasiona en la vida. Ese es el primer círculo. ¿Qué le apasiona? ¿Qué es eso que me mueve? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que me genera pasión? Ese es el primer círculo. El segundo círculo es ¿para qué podría ser el mejor? ¿En qué podría ser el mejor? Porque muchas veces uno puede ser el más apasionado para algo, pero no soy bueno para eso. En el colegio a mí me encantaba el fútbol, yo era apasionado por el fútbol y vivía por el fútbol, y el fútbol es lo máximo, pero era malo, no me llamaban. Y cuando escogían a las personas de los integrantes del equipo siempre me bajaban de últimas y me ponían de técnico, porque pues no sabía jugar. Entonces no es lo mismo que a mí me apasione algo y a que sea el mejor en algo. Entonces primero, ¿qué me apasiona? Y lo segundo, ¿en qué puedo ser el mejor? Busque la intersección de esos 2 círculos. ¿Qué me apasiona y qué puedo ser el mejor? Y el tercer círculo, para vivir con un propósito, es ¿qué me genera dinero? Porque el dinero es importante, ¿sí o no? ¿Qué es lo que me genera dinero? Entre la pasión y entre lo que soy bueno, ¿qué me podría generar dinero? La intersección de estos círculos, según Jim Collins, es lo que se llama como propósito. Tim Cook, el CEO de la empresa Apple, dice: he aprendido que el enfoque es la clave no solo en la gestión de una empresa, sino también en la vida personal. Si usted quiere lograr algo en la vida, enfóquese, tenga enfoque. No importa si es una sola cosa, trabaje duro por esa única cosa. Es mejor que trabaje por una cosa y no que trabaje por 20. Los que son papás, si usted le dice a su hijo, hijo, necesito que hoy tiendas la cama, laves la loza, saques al perro, saques la basura, pues cuando usted llega por la noche, ese hijo, ¿qué va a hacer? No, nada, no hizo nada. Empiece por una, tienda la cama. Póngale una única cosa, tienda la cama. Y a la media hora, hijo, ahora saca la basura. Cosa por cosa. Porque es que creemos que somos multitasking, ¿no? Y la sociedad nos enseñó que podemos hacer 1000 cosas a la vez. Sí, podemos hacer 1000 cosas a la vez, pero todas mal. El ser humano es muy básico y es una sola cosa. Y más los hombres, lastimosamente. Las mujeres a veces hacen varias cosas a la vez, ¿no? Pero uno de hombre es tan básico que uno, si hace una cosa nomás, si uno se está lavando los dientes, no puede mirar televisión al tiempo porque se desconcentra. Uno tiene que mirar televisión y dejarse de cepillar los dientes, ¿sí? Cuando uno está buscando una dirección, uno tiene que bajarle el volumen al radio para poder buscar la dirección. No podemos hacer varias cosas a la vez. Concéntrense en una sola cosa. La sexta clave es creer. Si en innovación yo no tengo fe de que eso va a suceder, si yo no sé y yo no creo,
yo tengo dudas de que lo voy a lograr, pues mejor no se meta en eso. Cuando Martin Luther King empieza a trabajar en esto, él tiene la creencia de que va a suceder y trabaja, y día y noche lo dice, y en sus discursos dicen, yo tengo un sueño, en que todos vamos a ser iguales, en que nos van a respetar a las minorías étnicas y todos vamos a ser hermanos, y nos vamos a respetar y nos vamos a valorar por lo que somos, y a que mis hijos no nos van a juzgar por su color de piel, sino por lo que hacen. Y este señor tenía este sueño y creía. Cuando ustedes creen en algo, es mucho más probable que lo logren. El psicólogo Albert Bandura, sé que es un tema como a veces lo relacionamos mucho con la religión, pero Albert Bandura, que es un científico, habla de la fe. ¿Sí? Inclusive él hizo un estudio con unos ancianos, más o menos de 70 a 80 años, y los encerró por 15, bueno, los encerró no, voluntariamente dijeron, bueno, quiero participar en la prueba, y les dijo, van a tener fe y van a pensar que tienen 21 años. Y los viejitos decían, ¿cómo así? Van a pensar que tienen 21 años, listo, vamos a pensar que tenemos 21 años. No pasó mucho tiempo, después de un mes, estas personas tenían los dedos más largos, literalmente. Su capacidad de raciocinio era mucho más rápida, su estatura se alargó un poco porque su postura era más erguida. Y estas personas estaban súper motivadas. ¿Por qué? Porque pensaron que tenían 21 años. La mente es muy poderosa, ¿sí? Y si usted dice, yo creo, pues se va a lograr. A veces trabajo con personas que dicen, yo soy negada para las matemáticas. Pues esa persona adivine para qué va a ser mala, para las matemáticas. Y si usted dice, no, yo soy malísimo, yo soy bruto para la tecnología, pues usted va a ser bruto para la tecnología. Pero si usted dice, oiga, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para las matemáticas, yo soy muy bueno para la tecnología, pues no se lo tiene que comprobar a nadie, convénzase usted mismo. Lo mismo pasa con creatividad. Yo doy muchas charlas de creatividad y les digo, bueno, ¿ustedes son creativos o no? Y la gente, no soy creativo. ¿Quién le va a comprobar a usted si usted es creativo o no? Alguien le va a hacer un test y le va a decir, no, usted mintió. No, usted diga, yo soy creativo, ¿sí? Porque todos tenemos la capacidad de ser creativos, pero estoy seguro de que cuando alguien dice que es creativo, se va a volver mucho más creativos. El 2 de julio de 1964 se pone fin a la ley de segregación racial. Después de tantos boicots, después de tantas protestas, después de tanto que sufrieron las personas porque hubo linchamientos, hubo violencia de parte de los blancos contra los negros, se crearon sectas como los Ku Klux Klan que maltrataban a los negros. Pero después de todo ese sufrimiento, el 2 de julio de 1964 se firma la ley de segregación. El señor Martin Luther King gana el Premio Nobel de Paz y es reconocido y tiene varios monumentos y varias medallas en el Congreso por su labor a favor de los derechos civiles. ¿Que todavía hay racismo? ¿Que todavía hay injusticia? Sí. ¿Que de quién es el deber o el papel para cambiar las cosas? ¿Del gobierno? ¿De quién? De ustedes, ¿cierto? De todos nosotros. Si hay algo que cambiar, es deber y responsabilidad de nosotros. No esperemos que otra persona lo haga, no esperemos que otra persona tome la iniciativa. Nosotros somos los culpables de lo que está pasando y nosotros somos los culpables y los que debemos tomar acción y decir, vamos a arremangarnos y vamos a subirnos los pantalones y hacer algo por esto. Hay un libro que muestra la biografía de Michael Phelps, en donde Michael Phelps, un nadador olímpico, lo conocen, ganó 18 medallas de oro, 18 medallas olímpicas y ha ganado hasta 28 medallas en total en su carrera. Es una persona que ha ganado una cantidad de medallas impresionantes. Cuando ustedes ven su biografía se dan cuenta que su entrenador lo primero que hacía para entrenarlo no era póngase a nadar y dele y dele y dele, sino métanse en su mente y crea que usted puede nadar. Y este señor se visualizaba nadando y ganando. Y se metía en su mente, voy a hacer esto primero, voy a mover los brazos de esta manera, voy a dar cuantas brazadas y voy a ganar. Y este señor tenía en su mente, y en su mente ya era ganador, antes de meterse al agua ya sabía que iba a ganar, porque en su mente recreaba toda la historia. Alguna vez, en una final de 100 metros de estilo mariposa, este señor se le mete agua a sus lentes. No podía ver. Pero Michael Phelps ya había repasado tantas veces en su cabeza que iba a ganar y la manera que lo iba a hacer, que sin ver ya sabía cuántas brazadas dar, ya sabía cuándo devolverse y lo hizo casi a ciegas. Cuando salió, él ya sabía que había ganado. Se quita los lentes, se limpia el agua y ganó la medalla de oro. ¿Por qué? Porque lo tenía en su mente y había creído. Y por último, la última fase y la última clave de la innovación social es hacerlo muchas veces, iterar. Este es un proceso que no va a salir bien a la primera vez
Quizás no va a salir bien a la segunda ni a la tercera, pero quizás a la sexta, a la décima, a la vez 100, ¿cierto? Thomas Alva Edison dijo, me tomaron 9.999 veces fallar para inventar la bombilla. Vamos a iterar, a hacerlo nuevamente. Y para eso, pues el libro recomendadísimo de administración, el método Lean Startup, ¿cierto? De Eric Rice, donde nos dice, el circuito para ser exitoso para una empresa es crear, medir, aprender, crear, medir, aprender, crear algo, medir y aprender de eso, crear, medir y aprender. Y ese circuito lo va a repetir muchas veces. Láncese al agua, ¿cierto? Aprenda del mercado y corrija. Evitemos parálisis por análisis. Lance su producto hoy, métase a eso que está planeando hoy. No espere a tener una casa para casarse, no espere a ser millonario para montarse en ese negocio, no espere a tener toda la plata del mundo para meterse en esa carrera que quiere hacer. Evitemos la parálisis por análisis y los grandes empresarios lo hacen sin pensarlo mucho y aprenden en el momento. Hoy en día existen muchas dificultades, hoy en día existen muchas desigualdades, existe racismo, existen injusticias no solo para las minorías étnicas, sino para las mujeres, ¿cierto? Para las personas que tienen algunos gustos diferentes a los míos. ¿Y de quién es el papel para cambiar las cosas? De ustedes. Entonces, mis estimados estudiantes, el papel para hacer innovación social y para generar un cambio real en la sociedad es de ustedes. Empiecen ya, sin ser perfectos, sin sabérsela toda. Empiecen ya y aprendan que quizás en el camino, como dicen en innovación, vamos a armar el avión en el aire. Vamos a hacerlo y en el aire y en el transcurso de las cosas vamos a corregir lo que estuvo mal. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se les haya quedado algo ahí en el mensaje.